¿Qué tal? Un gusto saludarte, Valentina. Y a toda esa información hay que agregar que en las últimas horas arribó por sorpresa a la Argentina, pero para quedarse como refugiado, Evo Morales. Exactamente, Sorpresivamente. iba a empezar Sí. por ahí que es una información fresquita de las últimas horas, 2 días después de que Alberto Fernández asumiera la presidencia oficialmente, llega Evo Morales para, tú me dirás, ser refugiado en Argentina de ahora en más. Así es, llegó en carácter de asiliado, pero pidió inmediatamente el carácter de refugiado. Y acá hay dos cosas. Por un lado, Valentina, nos sorprende porque siendo todavía presidente electo, que es cuando se produjo el caos que estalló por la fraudulenta elección, de cuya responsabilidad Evo Morales es el principal, pero en el marco de ese caos se dio un golpe de Estado, la caída y la partida hacia México de Evo Morales. En esos momentos, en esas instancias, ya Alberto Fernández, todavía presidente electo, había ofrecido a Evo Morales que venga a la Argentina, que se asile en la Argentina. Eso no es sorpresivo, tampoco que haya pedido el carácter de refugiado en virtud del tratado de la Convención del Tratado de Refugiados que se firmó en 1951 y que posteriormente fue suscripta por 145 países. El refugiado tiene más derechos a acciones, por ejemplo, a hacer política en su país, siempre que no sea fomentar levantamientos o hechos violentos, que si fuera asilado político. Lo que sí es sorprendente, y en eso genera, Valentina, una sensación un poco inquietante en la Argentina, es que siempre se va moviendo de manera sorpresiva, ¿no? Sorpresivamente se fue de México a Cuba, sorpresivamente, sin que esté anunciado. Él ya tenía todo hecho para quedarse en México. Teóricamente, ese iba a ser el lugar de su exilio, México. Sorpresivamente se fue a Cuba sin que me dieran muchas indicaciones o explicaciones al respecto, y luego sorpresivamente aparece en la Argentina, viniendo desde Cuba, no desde México. Entonces eso puede generar o fomentar las teorías conspirativas que están viendo en Cuba a las neuronas que mueven la ficha en un tablero estratégico, y en ese sentido Argentina puede ser un casillero en ese tablero que manejan los cubanos. Bien, es bien interesante eso que planteás, porque uno se puede preguntar por qué no se quedó en México, donde ya tenía el carácter de asilado. Claudio, si hay una primera respuesta a eso, Valentina, que es la cercanía política con Bolivia, ¿no? Él ha dicho que va a dirigir la campaña política boliviana, y estar en la Argentina le permite una mayor cercanía, ¿no es cierto? Esa es una primera respuesta a esa inquietud, que es muy clave la que planteaste. Pero está el carácter sorpresivo, la pregunta de por qué todo va siendo tan enigmático, por qué sorpresivamente se va de México a Cuba, y por qué sorpresivamente desde Cuba se viene directamente a la Argentina sin haber pasado por México, que es donde se supone que se había radicado en su exilio, ¿no? Claudio, si te parece, pasemos ahora a los temas locales de Argentina y lo que se empezó a visorar ayer del nuevo gobierno con esa conferencia que dio el ministro de Haciendas, en la que no se plantearon medidas concretas. ¿Cómo estás visualizando estas primeras definiciones que toma el jefe de la economía de Alberto Fernández? Exactamente, Valentina, como vos decís, no hubo ningún anuncio concreto, no hubo una definición concreta sobre la política económica que se va a poner en marcha. Lo que hizo, me da la impresión, Martín Guzmán ayer, fue reflejar o exponer el espíritu de lo que va a ser
la política económica que se implemente. Él es un funcionario recién bajado del avión, porque no es que haya estado trabajando en la Argentina con sus equipos y ya elaborando un plan, sino que medio que fue una decisión de las últimas 2 semanas tomadas por Alberto Fernández. Por ende no tiene que haber venido con todo preparado. Es un hombre con un prestigio académico muy bien ganado, es un hombre muy cercano nada menos que a Joseph Stiglitz, un premio Nobel de Economía, y que representa una mirada keynesiana muy inteligente y moderada, si se quiere. Y lo que ha mostrado ayer como espíritu de su plan económico, el que todavía no ha elaborado, es un espíritu, yo lo definiría como moderado. Bien. Anunció solamente que no va a haber recesión, pero tampoco la expansión económica que se venía anunciando, ¿no? Va a buscar equilibrios. Guzmán va a ser un hombre de equilibrio según esta primera presentación que ha hecho. Claudio Fantini, muchas gracias por este análisis. Un gusto, Valentina.